Buenos días, queridos estudiantes. Te damos la bienvenida a este segundo bimestre, un periodo en el cual estoy segura continuarás dando a conocer todas tus habilidades y capacidades para lograr así las metas, objetivos que te propongas. Recuerda que a ti que se te avisora una nueva etapa como son los estudios a nivel superior, la organización va a jugar un papel muy importante para que logres todo aquello que te has propuesto. Es por ello que desde ahora debes ir practicando para así poder formarlo como un hábito que te va a servir en un futuro. El día de hoy vamos a tratar lo concerniente a lo que es el texto expositivo. Texto que puede ser oral o escrito. Hay que entender que lo que va a buscar es explicar y desarrollar un tema, pero va a tener como objetivo informar y proporcionar conocimientos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos tener un texto expositivo, pero de diferentes variedades. Una noticia puede ser un texto expositivo, pero no deja de ser periodístico por la estructura que tiene. Pero en esencia te está exponiendo un hecho y cómo ha sucedido. De la misma manera, un texto instructivo también forma parte o estaría dentro del texto expositivo. ¿Por qué? Porque justamente te explica, te da a conocer cuáles son las instrucciones que tú debes seguir para de repente armar un objeto, ver su funcionamiento, etc. Entonces, y nosotros estamos rodeados realmente de textos expositivos, día a día. Un ejemplo claro eran las clases presenciales, en donde el profesor te desarrollaba una temática, te lo explicaba o te lo volvía a explicar si es que quizás no se había consolidado el conocimiento, buscando nuevas estrategias. Lo mismo puede ser un artículo de opinión o una noticia. Nos está explicando cómo una determinada temática se puede ir desarrollando, puede vendrán beneficios o inclusive cuando puede tener algunas dificultades. Es así que dentro de estos textos expositivos nosotros vamos a tener dos clasificaciones amplias. Los divulgativos, que van a ser aquellos que van a poder ser entendidos por todo tipo de persona, por todo tipo de oyente. ¿Por qué? Porque el tema va a ser fácil de asimilar, el lenguaje que se emplea no requiere de un conocimiento amplio de esa especialidad y por el contrario va a ser bastante entendible. A diferencia del especializado, que sí requiere que la persona, el oyente, conozca de qué trata el tema y es más, conozca inclusive la terminología que se emplea. ¿Por qué? Porque es un lenguaje especializado. La estructura de un texto expositivo es introducción, que presenta el tema, el desarrollo, que explica el tema ordenado, aportando ejemplos y incorporando también subtemas. Y la conclusión, que resume el desarrollo, pero valorando y destacando aquellas ideas expuestas. Ahora, nosotros tenemos, ya que tenemos una variedad de textos expositivos, estas estructuras también cambian. No tanto en la introducción y en la conclusión, más que todo en el desarrollo. Observemos, tenemos aquí un pequeño texto. Si nosotros tendríamos que identificar algunos conectores muy característicos, ¿me podrías decir cuáles son? Exacto, ya te diste cuenta que este es un texto que me está dando instrucciones. Y si yo me percato, primer lugar, luego, a continuación, después, finalmente. Esos conectores a mí me están dando ya la idea que la estructura de este texto presentado va a ser una secuencia. Me está exponiendo a través y usando instrucciones
cómo armar, en este caso, un control remoto. ¿Se dan cuenta? Este tipo de estructura se le va a llamar secuencial o enumerativa. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Quizás por los conectores que me van a indicar ello. Una serie de fases, pasos, estadio, luego, primero, finalmente, etc. Veamos el siguiente texto. Me habla un poquito de las corrientes marinas, de la salinidad del mar, de cómo éstas se direccionan, las corrientes, etc. Identifiquemos aquellos conectores que me van a dar a mí el indicio. De repente tú te preguntarás, ¿solamente son los únicos conectores que se emplean? No, pero van a ser los conectores que te van a permitir conectar las diversas ideas importantes de la temática. Es por ello que de acuerdo a eso es que van a recibir el nombre. Tenemos acá a causa, en efecto, el desencadenante. Es decir, me está hablando de una causa, de un origen y de la consecuencia que puede haber. Estamos hablando de una estructura textual causal, ¿sí? En donde el escritor va a plantear el hecho del fenómeno analizando sus causas. Y estas también van a recogerse las ideas principales para formar cuáles son las causas y los efectos. Ahí están las palabras claves, a causa de, desencadenante de, como resultado, en efecto, etc. Y veamos por último un texto más. Muy bien, vamos a identificar cuáles son. Ambos se diferencian mientras que. Cuando ya hablamos nosotros de diferencia, semejanza, ya estamos hablando de una comparación. Cuando hablamos del mientras que también, porque digo mientras que, es decir, estoy comparándola con quizás otro elemento, otro momento, otra situación, otra característica, etcétera. Hablando de una estructura textual llamada comparación. En este caso, las palabras claves va a ser diferencia, por el contrario, de igual modo, igual, mayor que, etc. Entonces, básicamente, chicos, el texto es ayudar a ti a dar a conocer un tema, utilizando diversas estrategias, pero al final te expone un tema. Las características importantes es la objetividad y ser preciso. Aquí no puede entrar a tallar o mencionarse cuál es la opinión de la persona del autor, sino tiene que ser completamente objetivo, decir las cosas tal y como son, sin exagerar y sin disminuir. Utilizar la tercera persona verbal y sus formas impersonales. El vocabulario tiene que ser preciso. Y si estamos hablando de un texto especializado, como vienen a ser los científicos, tiene que usar pues un tecnicismo, ¿no?, de acuerdo al tema científico que se toca. Y el uso de ejemplos y citas ayudarán mucho más a la claridad y a la comprensión del texto.